y bella tarde. Gloria al Señor. Mateo capítulo 10. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor allí, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, dice su palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Dios mío. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder tomar estos versículos de tu palabra, Señor amado, para poder, Señor, en esta tarde mirar lo que tu palabra nos enseña, Señor. Estamos, Padre, abiertos, Señor, a aprender, Señor, de lo que usted nos va a enseñar en esta tarde, Señor. Nuestros corazones desean cada día más crecer, cada día más abundar, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Dios mío. Pedimos que obres en cada vida reunida en este lugar, en el nombre poderoso de Cristo. Que tomes el control de cada uno, Padre, de los que hoy hemos llegado a este lugar. Que sea usted ayudándonos a entender tu palabra, Señor amado, a estar atentos a tu voz, Padre, para poder salir de este lugar, Señor, rejuvenecido, fortalecido, restaurado, para poder salir de este lugar, Señor amado, con un crecimiento, Señor, en tu palabra, en el conocimiento, Señor amado, de lo que ustedes, Señor, nos enseña día con día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, pedimos que nos ayudes, Padre, este momento, Señor, estos minutos que nos restan, para honra y gloria suya, Dios mío. Toma el control como lo has hecho hasta el día de hoy, hasta este momento, Señor. Mi alma te alaba, te da gracias. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa tarde, aleluya. Y estaremos, hermanos, meditando bajo el tema: Jesús capacita, envía e instruye, hermanos, a sus obreros. Amén. Recordamos que el domingo pasado, hermanos, terminamos con el versículo o el capítulo 9 en el verso 38. Terminamos mencionando ese versículo donde Dios, a través, hermanos, de nuestras oraciones, hermanos, puede levantar obreros para que trabajen en su mies. Terminamos mirando la petición que Jesucristo le hace a sus discípulos, o le encomienda a sus discípulos, diciendo: rueguen pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y vemos en el capítulo 10, hermanos, que es Jesús mismo quien capacita, quien envía, quien instruye a estos obreros para que vayan al campo misionero, para que vayan, hermanos, a cumplir con esta misión que Él les ha encargado, hermanos. Esta misión por la que Él les ha dicho que ore, es el mismo Jesús quien, hermanos, llama, quien instruye, quien envía con su autoridad, hermanos, a estos hombres. Y vemos, hermanos, que aunque la instrucción que Jesús da en ese momento era solamente para el pueblo de Israel, no era para ninguna otra nación, no era para ningún gentil, sino que la instrucción que le está dando es para aquel pueblo que él había venido a buscar, aquel pueblo que había sido disperso, aquel pueblo el cual él a través de Ezequiel había hablado: mi pueblo ha sido disperso, yo mismo voy a ir y lo voy a buscar. La misión de Jesús era venir a buscar a este pueblo, y es a ellos, hermanos, que también envía a sus discípulos. Pero nosotros podemos, hermanos, tomar el consejo, las instrucciones que Jesús le da a sus discípulos, porque creemos que son de vital importante en nuestros días, hermanos, en la obra misionera, en la obra evangelística, en la obra, hermanos, que Él los ha encargado de anunciar el evangelio.
es de vital importancia mirar las instrucciones que Jesús le da. Es el mismo Jesús en el capítulo 10 que hemos tomado, donde dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridades sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, dice la Escritura. Es Jesús, hermanos, quien les da autoridad. De su autoridad, Él tenía la autoridad del Padre. Él ha dicho: el Padre me ha dado la autoridad a mí para ejercer sus juicios, para juzgar. Él dice: yo tengo la autoridad, dice, porque el Padre me la ha dado. Por eso yo pongo mi vida, dice, por ustedes. No es que alguien me la quite, sino que yo la pongo, dice Jesús, y la vuelvo a tomar porque se me ha sido dada autoridad de mi Padre. Y de esa autoridad Jesús, hermanos, le da a sus discípulos en ese momento, a los 12 que Él había escogido. En Lucas capítulo 9, en el verso 1, miramos, hermanos, que Jesús está, hermanos, comisionando a sus 12, y dice: habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió, dice la Escritura, a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Vemos que Él es quien imparte autoridades sobre sus discípulos para que estos vayan ¿a qué? A predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, como una señal, hermanos, de que el Mesías que esperaban ya estaba en medio de ellos. Glorias sean dadas a nuestro Dios. Vemos, hermanos, que también es Jesús quien imparte autoridad y a la vez está enviando a sus discípulos. Los está enviando. El verso 5, usted mira el verso 5 del capítulo 10 de Mateo. En los versículos anteriores menciona los nombres de estos 12 discípulos que Él escogió. En el capítulo 5, en versículo 5, los está enviando y dice: a estos 12 envió Jesús, dice la palabra. Amén. A estos 12, hermanos, Jesús los envió y dice: y les dio instrucciones. Vemos que es Jesús quien los está capacitando con su poder, los está, hermanos, enviando bajo su poder, bajo su autoridad, y los está al mismo tiempo instruyendo qué es lo que ellos tienen que hacer y qué es lo que no deben de hacer en el campo misionero. Amén. Cómo ellos, hermanos, deben de ir, a dónde deben de ir, qué es lo que van a predicar, qué es lo que van a hacer cuando son bien recibidos y cuando no. Esto es lo que Jesús comienza a instruir a sus discípulos. Y dice el verso 5 que Jesús los envió y también, hermano, los instruyó. Gloria al Señor. También los instruyó. Vemos, hermanos, que el lugar a donde Jesús los está enviando. Jesús les está enviando y les dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Una vez más volvemos a recordar que la salvación, hermanos, era para el pueblo de Israel, que Jesús había venido a buscar a los perdidos, hermanos, a las ovejas de Israel y no a los demás gentiles. Amén. Por esa razón les está instruyendo: vayan solamente, o no vayan, dice Jesús, por camino de gentiles, y no entren a las ciudades samaritanos, sino, dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Se les tenía que predicar a ellos primero, como el apóstol Pablo dice, que Dios no ha hecho acepción, hermano, de persona.
A ellos se les predicó primero a través de los profetas, a través del mismo Señor Jesucristo, a través de los apóstoles. Pero por su incredulidad, hermanos, el plan de Dios ya estaba diseñado. La promesa de Dios a Abraham ya estaba dada, que de sus lomos, hermanos, iban a salir todas aquellas personas que iban a creer, hermanos, sobre la faz de la tierra. Iban, hermanos, a venir a ser parte de la fe de Abraham. Todos aquellos, sean gentiles, sean judíos, por cuanto ellos creyeron. Pero en este momento Jesús está diciendo: vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque para eso Él había sido enviado. A ellas Él había sido enviado, hermanos. Y les está dando esas instrucciones. El campo misionero donde deben de ir en ese momento era solamente a la nación de Israel, a las ciudades de Israel. No se les está permitido que vayan a otro lado, les está diciendo Jesús. Esa es la instrucción, el campo que Él les está señalando donde deben ir. ¿Y cuál es, hermanos, el mensaje que deben de predicar? En el verso 7 dice: y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor. Ese es el mensaje que ellos iban a predicar. El mensaje que ya había predicado con anterioridad, hermanos, Juan el Bautista. En el capítulo 3, en el verso 13 y 15 al 15 de Mateo, encontramos, amados hermanos, a Juan. En el capítulo 3, a Juan, que venía, hermanos, predicando. En el versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El anuncio, la buena noticia, hermanos, que ellos iban dando es que el reino de los cielos ya estaba cerca, de que el rey, hermanos, ya estaba entre los hombres y había venido para dar victoria sobre el pecado y sobre la muerte. No, hermanos, para darles victoria militar como ellos esperaban. La buena noticia es que el reino de Dios se había comenzado a manifestar a través de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué debían de hacer aquellas personas que estaban fuera del reino para poder ser parte del reino? Arrepentirse de sus pecados y creer, hermanos, que el rey ya estaba entre ellos. Era el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 1:15, cuando Él iba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Con este mensaje ellos iban a ir por cada ciudad, hermanos, de la nación de Israel. Vemos, hermanos, que la buena noticia del evangelio es, hermanos, podemos decirla sencilla, hermanos, de predicarla, de repetirla. Amén. Es sencilla, amados hermanos, de repetirla, de anunciarla, porque es solamente llamar a los hombres, hermanos, al arrepentimiento, llamarlos a la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que el profeta Jonás predicó en la ciudad de Nínive no era, hermanos, algo tan elocuente. No era un mensaje, hermanos, con palabras que la gente no podía entender. Simplemente Jonás iba por la ciudad diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ellos entendían la razón por la que el juicio de Dios, hermanos, iba a llegar a sus vidas. Y era por sus pecados, era porque estaban alejados de Dios, era porque se habían levantado, hermanos, blasfemando el nombre de su Creador y contra su mismo pueblo. Ellos entendieron que necesitaban arrepentirse de sus pecados. Y una vez que lo hicieron, hermanos, la ira de Dios se apaciguó sobre sus vidas. Amén. Y este es el mensaje que Jesús le está diciendo a sus discípulos: vayan y prediquen diciendo:
el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Era todo, hermanos, lo que tenían que hacer. Era todo lo que tenían que decir. El reino de los cielos se ha acercado. El rey está entre nosotros. Aleluya. Juan decía: tras mí viene uno, el cual no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él es el rey. Él es el enviado. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías que está entre nosotros. Arrepiéntanse, decía Juan. Dejen sus malos caminos y vuélvanse a sendas derechas. Ese era el mensaje de estos hombres. Lo mismo Jesús les está diciendo. Esto es lo que van a predicar. En el verso 8, hermanos, vemos que ellos hacen uso del poder, de la autoridad que Jesucristo les había dado. Verso 8 le dice Jesús: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. Esa era la autoridad, hermanos, el nivel de autoridad, la potestad que a ellos específicamente se les había dado, hermanos, para ese tiempo. Amén. A ellos es que les dio esta autoridad para que fueran, hermanos, y hicieran todas estas señales en medio de esa generación en el tiempo que ellos estaban predicando. Y todo esto, hermanos, ellos lo miraron yendo a las ciudades, yendo a esta nación. Ellos, hermanos, usaron este poder, hicieron uso de esta autoridad que Jesucristo les había dado. Oraban por los enfermos, hermanos, y estos se sanaban. Oraban por los leprosos y estos eran limpiados. Oraban por los muertos y estos resucitaban, hermanos. Oraban por los endemoniados y estos quedaban libres, haciendo uso de la autoridad que Jesucristo les había dado en aquel tiempo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y añade Jesucristo diciendo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. A ellos no les había costado, hermanos, nada el poder haber sido elegidos, el poder haber sido llamados por nuestro Señor Jesucristo. A ellos, hermanos, no se les había cobrado por venir, hermanos, al reino, a formar parte del reino de los cielos. Todo lo habían recibido por gracia. La salvación es por la gracia de nuestro Dios. Es un favor que ningún ser humano merece, pero Él en su bondad, hermanos, lo ha mostrado para cada uno de nosotros que hemos creído en Él. Y Él le dice: de gracia ustedes recibieron, dad de gracia. El evangelio no es una oportunidad, hermanos, para hacer negocio. El evangelio, amados hermanos, no se debe de predicar por cosas, hermanos, terrenales. El evangelio no se debe de predicar, hermano, por ganancia. El evangelio no se debe de predicar, hermanos, para enriquecerse. No, debemos de dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. No podemos, hermanos, nosotros ir cobrando por predicar el evangelio de nuestro Dios. No podemos reunir a la gente y decirle: les tengo una buena noticia, pero antes tienen que pagarme. Antes tienen que aportarme algo económico para que yo les pueda decir esta buena noticia. No, todo lo hemos recibido por gracia, hermanos, y agradecidos por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Vayamos y también prediquemos, hermanos, por la gracia de nuestro Dios. Aleluya. Es una instrucción que Jesús les está dando a los 12. De gracia recibieron, den de gracia. Y les sigue instruyendo, hermanos. Les instruye Jesús sobre todas las cosas, aún sobre el equipo, hermanos, que ellos iban a llevar para salir a la obra misionera. En el capítulo 10, verso 9 de Mateo dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino,
ni de 2 túnicas, ni de calzados, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, dice su palabra. Amén. Les está dando instrucciones, hermanos, aún sobre el equipo personal que ellos deberían de llevar. Les está diciendo cómo ellos tenían que salir, hermanos. Tenían que salir con una confianza plena que Él los estaba enviando. No tenían, hermanos, que esperar ellos a que tuvieran cosas, hermanos, o medios para que ellos pudieran moverse a hacer la obra. No tenían que esperar a almacenar oro. No tenían que esperar a tener plata. No tenían que esperar a tener, hermanos, 2 mudas de vestidos o calzados. No. La urgencia, hermanos, ameritaba que ellos se olvidaran de todo eso y que prontamente atendieran el consejo, la instrucción, hermanos, y comenzaran a hacer lo que Él les estaba diciendo que hicieran. ¿Se imagina ustedes si ellos, hermanos, se hubieran puesto a gastar sus vidas, a decir, no, pues voy a obedecer a Jesús, pero primero voy a ahorrar, primero voy a tener tanta cantidad de oro, primero voy a asegurar mi familia, primero voy a prepararme terrenalmente, primero voy a hacer esto y lo otro? Jesús les está diciendo, no hay tiempo para eso. No hay tiempo, le dice Jesús. No miran cómo las ovejas son dispersas. No miran cómo caminan unas de un lado hacia otro como ovejas que no tienen pastor. La urgencia, hermanos, de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No te proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos. Los cintos, hermanos, tenían una especie de bolsa donde podían esconder ellos todas estas cosas para sus provisiones. También dije Jesús, no te proveáis de alforja. La alforja, hermanos, era una bolsa pastoril donde los pastores llevaban sus provisiones, hermanos, mientras pastoreaban las ovejas. Pero Jesús les está diciendo, con ustedes será diferente. No tienen que tener 2 túnicas, ni calzados, ni bordón, porque el obrero es digno de su salario. Se van a conformar, les está diciendo Jesús, con lo que yo les prueba. Amén. Con lo que yo les prueba. Eso, hermanos, el obrero es digno de su salario. Y en Lucas capítulo 10 Jesús es más específico, hermanos, y les dice ahí que ellos, hermanos, deben de comer todo lo que aún se ponga, hermanos, por delante de ellos. Él les promete que va a proveer alimento, que va a proveer lo que es necesario para sus vidas. Pero deben, hermanos, de ellos también conformarse a la provisión de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amén. En el verso 6 dice, si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Amén. Jesús les está enseñando bien, hermanos. Les está instruyendo bien. No les está prometiendo que van a ir a comer, hermanos, unos buenos manjares. No. Les está diciendo, coman lo que os den. Beban lo que os den, porque es lo que yo les he provisto. Amén. En nuestros tiempos, hermanos, y a los misioneros, a los evangelistas, no se les trata bien, no vuelven. Amén. De Coca-Cola para arriba, hermano. No cualquier cosa. Ya no toman un fresco hecho en casa, no. Ya no comen, hermanos, una comida hecha en casa. Deben ir a comer carne de cordero a los mejores restaurantes. Amén. Se les ha olvidado, hermanos, lo que Jesús, los principios que Jesús le está dando a sus discípulos. Vayan y confíen en que yo les voy a proveer, pero deben de estar conforme
con la provisión que Dios les dé donde quiera que vayan. Vemos que también, hermanos, estos discípulos, Jesús les enseña que iban a ser ellos, hermanos, aceptados en algunos lugares. En el verso 11 dice: más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar, dice, en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna de vuestra paz, dice, vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Jesús, hermanos, les está diciendo que van a llegar a lugares donde ellos van a ser bien recibidos, donde ellos van a ser bien atendidos, hermanos, donde a ellos, hermanos, se les va a dar un lugar para dormir, donde se les va a recibir bien, hermanos, donde se les va a apoyar. Pero también a la vez les está advirtiendo que como misioneros, como evangelistas, hermanos, van a llegar a lugares donde van a ser rechazados. Van a ser rechazados. En el verso 14 dice: y si alguno no os recibiere ni oyere, dice, vuestras palabras, salid de aquellas casas, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, dice Jesús, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Jesús les está enseñando a sus discípulos que va a haber gente que los va a rechazar a ellos y que va a rechazar el mensaje que ellos llevan, hermano. Amén. Como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Él les está enseñando que no toda persona va a recibir bien las buenas noticias del evangelio. Siempre van a haber opositores, siempre van a haber personas que rechazan esta gracia, que rechazan el evangelio. Y Jesús les está diciendo: salgan de ahí, no se queden a contender, no se pongan al tú por tú, no, simplemente salgan de esa casa, salgan de esa ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esta era una costumbre que los judíos tenían, hermano. Cuando ellos salían de la nación de Israel, al volver a la nación, ellos sacudían sus pies antes de entrar a la nación, dando así, hermanos, a entender que las otras naciones eran naciones de gentiles, naciones impuras, naciones inmundas, y que ellos, hermanos, eran una nación que había sido llamada a santificarse. Era una costumbre que ellos tenían, y por esa razón Jesús les dice: salgan de ahí y sacudan el polvo de vuestros pies. Amén. Y el verso 5, Jesús dice: lo que ellos hacen no se va a quedar sin castigo. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Terrible, hermano, terrible lo que va a pasar con aquellas personas que rechacen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que rechacen la buena noticia del evangelio y que rechacen a los que han sido enviados a predicar. Se imagina, hermano, Sodoma y Gomorra fueron consumidas con fuego y azufre, y Jesús está diciendo: será más terrible el castigo para ellos en aquellos días, por haber rechazado, hermanos, esta gracia, por haber rechazado esta verdad, por haber rechazado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No se quedará, hermanos, sin castigo la persona que así lo haga. Jesús está instruyendo a sus discípulos, está, hermanos, previniendo, está enseñándoles lo que ellos van a hacer, a dónde van a ir, qué van a predicar. Y también les está enseñando con qué tipo de personas ellos, hermanos, se van a juntar. La predicación o la obra, hermano, misionera no es nada fácil. El ir predicar el evangelio no es nada fácil. Es lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos. Les está diciendo Él que aparte de la oposición que van a tener en muchas casas, del rechazo en muchas ciudades, también va a haber oposición de los gobernantes, de los gobiernos mismos, hermanos. Se van a oponer a la predicación del evangelio. Los gobiernos mismos se van a levantar
contra estas buenas noticias. El verso 16 dice, he aquí, dice Jesús, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús les está advirtiendo, amén. Les está enseñando, hermanos, con claridad a lo que ellos se van a enfrentar, con lo que se van a encontrar en el campo misionero, con lo que se van a encontrar en la obra evangelizadora. Jesús les está diciendo, hagan cuenta que van como cuando las ovejas se meten en medio de una manada de lobos. Así dice Jesús. El lugar, el campo donde ustedes van, Jesús compara a estas personas como lobos, capaces de devorar, capaces de destruir, capaces, hermanos, de levantarse con todas sus fuerzas contra los que predican el evangelio. Pero Jesús les está diciendo, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Amén. Les está pidiendo de que tengan, hermanos, la prudencia de una serpiente y la sencillez de una paloma. No les dice que sean prudentes como las palomas, porque las palomas no son nada prudentes, hermanos. Ellas llegan donde está la multitud, se paran, hermanos, frente a la multitud. En cambio, hermanos, las serpientes son astutas. Las serpientes, hermanos, son prudentes, dice Jesús en esta mención. La serpiente, hermanos, ella es descrita como prudente por su habilidad que ella tiene para no exponerse al peligro. Nunca, hermanos, casi nunca usted va a ver una serpiente en medio de la multitud. Siempre está entre medio de las hojas, escondiéndose entre las hojas de los árboles, metida entre las piedras, tratando de evitar, hermanos, de evitar el contacto con el peligro. Y es lo que Jesús les está diciendo, sean prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Amén. No se expongan al peligro. Si no los reciban, está bien, dice Jesús. Déjenme, yo me voy a encargar de ellos. Yo me voy a encargar de ellos, pero mantengan la humildad en frente a estas oposiciones. Mantengan la humildad en frente de quien se levante contra ustedes. El verso 17 dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Y en la sinagoga dice, y os azotarán. Se tenían, hermanos, que guardar. Iba a haber oposición de los hombres, hermanos, de la religión en aquel tiempo. Iba a haber oposición, hermanos, en las casas, en las ciudades. Oposición de las religiones, hermanos. Jesús lo está diciendo, guárdense de los hombres, porque ellos os entregarán a los concilios. Y dice, y en sus sinagogas os azotarán, hermanos. Siempre va a haber este tipo de oposición en la obra misionera, en la obra evangelística. Las demás religiones se van a levantar contra la verdad del evangelio. Se van a levantar queriendo desacreditar la buena noticia del evangelio. Pero Jesús, hermano, lo está advirtiendo que se van a enfrentar al peligro. Van a llegar al punto que los mismos que se dicen, hermanos, ser religiosos, ellos mismos os van a azotar. En otro versículo Jesús les dice, llegará el tiempo en que os matarán en nombre de Dios pensando que hacen bien. Y es lo que la religión ha hecho, hermanos, por muchos años. Muchas religiones de renombre, hermanos, en la historia son religiones sanguinarias, religiones que han matado en nombre de Dios, religiones que se han levantado contra la verdad del evangelio y han, hermanos, decapitado y hecho tantas cosas porque se han mezclado con la política, con los gobiernos, y se han levantado contra la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo lo está advirtiendo. Van a ser entregados por ellos a los concilios. Van a ser entregados y os azotarán aún dentro de sus mismos templos, de sus mismas parroquias, de sus mismos lugares de reunión. Y dice Jesús, y aún dice antes, gobernadores y reyes, seré llevado por causa de mi nombre para testimonio a ellos y a los gentiles. Y va a haber oposición de los mismos gobernantes, hermanos, de las naciones. Jesús le está diciendo a su discípulo, no va a ser nada fácil llevar la buena noticia del evangelio. Todas estas oposiciones se levantarán contra ustedes, pero tienen que ser prudentes, tienen que ser sencillos, tienen que persistir, dice Jesús, en la obra misionera. Los gobernadores, dice, los reyes, a lo largo del tiempo, hermanos, se han levantado. En nuestros tiempos, presidentes levantándose contra la obra misionera. Muchas naciones donde no es permitido predicar el evangelio, donde vender droga, hermanos, está permitido, donde la prostitución está permitida, donde el homosexualismo está permitido, donde todos esos pecados, abominaciones están permitidos. Pero si alguien predica el evangelio, va para la cárcel. Eso es lo que están haciendo, hermanos, en nuestros tiempos. Reyes, presidentes, levantándose contra la verdad del evangelio. Donde ya no es permitido, hermanos, ni que usted le pueda predicar a su propia familia, a sus propios hijos. Donde hay una ley, hermano, por ejemplo, en Rusia, donde el padre no puede instruir a sus hijos, hermanos, en la religión, en el cristianismo. No es permitido. Sino que debe decidir ya cuando tenga la mayoría de edad, a la edad de 20, de 22 años. Debe de elegir qué camino tomar. Y todas estas cosas se están mirando, oposiciones por los gobiernos. Y Jesús le dice, está enseñando estos principios a sus discípulos. Y nosotros lo estamos viendo en nuestros días. Se levantarán gobernadores. Muchas personas, hermanos, muchos gobernadores en diferentes estados de esta nación están en contra del evangelio. Presidentes, hermanos, que se han levantado en contra del evangelio. ¿Cómo lo muestran? Trayendo o aprobando leyes en contra a la palabra de nuestro Dios. Es lo que estamos, hermanos, viviendo. Jesús les está diciendo, se van a levantar contra ustedes todas estas oposiciones. Todos estos hombres se van a levantar contra ustedes, dice Jesús. En el verso 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis, dice, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, dice Jesús. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y vemos, hermanos, el cumplimiento de estas palabras cuando Pedro, cuando Juan eran, hermanos, puestos en los concilios, eran puestos, llevados a los gobernadores, eran llevados a estas personas de renombre, hermanos, y ellos, dice la Biblia, que eran personas del vulgo, sin estudio, personas que no habían cursado, hermanos, ninguna carrera, no habían estado en una universidad. Pero dice que estos hombres eran llenos del Espíritu Santo. En la hora, hermanos, de que ellos estaban siendo cuestionados, eran llenos del Espíritu, hermanos. Y estos hombres comenzaban a hablar delante de los gobernantes. Usted y yo sabemos, hermanos, que humanamente si nos ponen a hablar delante de presidentes, de gobernadores, nos cortamos. No tenemos estudio, no tenemos las palabras para dirigirnos delante de esas personas. Se imagina, estos hombres, hermanos, tenían que presentar defensa sobre su fe. Aún a nosotros hoy es más fácil porque tenemos, hermanos, la escritura, la palabra de Dios revelada ya con nosotros. Hemos memorizado, hemos aprendido, hemos sido instruidos, enseñados por ella. Pero estos hombres, hermanos, no tenían toda esta revelación. Por eso Jesús les dice, no se preocupen, no se defiendan con sus propias palabras. Cuando sean cuestionados acerca de esta fe, dejen que el Espíritu Santo va a hablar por vosotros. Aleluya.
Y es lo que vemos en Hechos capítulo 4, en el versículo 7. Dice que poniéndolos, hablando de Pedro y Juan, dice que poniéndolo en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Y Pedro dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: oiga, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, dice Pedro, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. El Espíritu Santo, hermanos, ponía esas palabras. Amén. Y ellos se quedaban sorprendidos. Sabían, hermanos, de que esto no venía de ellos, sino de Dios. Jesús les está diciendo: cuando sean llevados ante ellos, no se preocupen por lo que van a hablar. Yo soy el que voy a hablar a través de el Espíritu Santo. Vemos a Pablo enfrentándose, hermanos, a reyes, a Agripa, enfrentándose, hermanos, a todas esas personas. Y este hombre, hermanos, con autoridades del cielo, con la guianza del Espíritu Santo, podía, hermanos, defender su fe delante de estos hombres. Y es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos. También Jesús, hermanos, les está enseñando que aparte de las oposiciones del gobierno, aparte de las oposiciones de la religión, hermanos, también le dice Jesús que van a haber oposiciones familiares. Amén. Van a haber oposiciones familiares. Usted mira el verso 21 de Mateo capítulo 10. Dice Jesús: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre entregará a la muerte al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Amén. Habrá oposición, hermano, familiar. Cuando la persona viene a Cristo, cuando la persona, hermanos, recibe el llamado de parte de Dios, se levantará, hermanos, el mismo infierno, usando a quien él pueda, hermanos, usar, con el propósito de que como discípulos del Señor Jesucristo se estanquen, dejen de hacer la obra que se les ha sido encomendado, con el propósito de que desobedezcan al llamado, que desobedezcan el mandamiento que se les ha sido dado. Habrá guerra, hermanos, entre las familias. Cuando alguien se levante a predicar el evangelio, habrá oposición familiar, porque no toda la familia, hermanos, va a creer al evangelio. Hemos visto, hermanos, en nuestro tiempo, hemos conocido familiares, hermanos, que están hundidos en la idolatría, hermanos, completamente atados a la idolatría, y se oponen a la verdad del evangelio. Personas, hermanos, familiares que se han metido, hermanos, en el ocultismo, en el satanismo, en la brujería, están atados, y ellos se van a oponer, hermanos, a la verdad del evangelio. No es cierto, hermanos, que si hoy se levantara una persecución, muchos de nosotros fuéramos entregados por familiares, fuéramos entregados por la familia más cercana. Porque esto ha pasado a lo largo de los tiempos. Hay países, hermanos, como los países musulmanes, países árabes, donde recibir el evangelio, hermanos, es el peor delito que pueden cometer. Sus familiares no deben de tolerar, no lo pueden tolerar, y ellos mismos, hermanos, ellos mismos terminan con la vida de estas personas. Si son, hermanos, personas más dóciles, tal vez los entregan a las autoridades para no tener problemas, y que las autoridades hagan con ellos lo que quieran. Pero en otros casos la misma familia con sus propias manos se encarga de quitarle la vida. No importa si es su hijo o su hija, no importa si es su madre, si es su abuelo, si es su padre, no importa, hermanos, ellos lo hacen. Habrá oposición familiar, dijo Jesús, cuando se levanten a predicar el evangelio. Traerá, hermanos, oposición familiar.
También, hermano, Jesús les está diciendo, el mismo mundo se levantará contra ustedes en el verso 22 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Habrá oposición, hermano, del mismo sistema, hermano, de este mundo. Oposición por todos lados, hermanos. Seréis aborrecidos por todos. Oiga bien, ¿por qué causa? Dice Jesús, por causa de mi nombre, aleluya. Por causa de mi nombre. Hay cristianos que están siendo aborrecidos en nuestros tiempos por malcriados, hermano. Y está bien, ellos se lo están buscando. Pero Jesús nos está diciendo, serán aborrecidos por insultar a las personas. Serán aborrecidos porque se vayan a meter a las iglesias católicas y comiencen a quebrar ídolos. No dice Jesús, van a ser aborrecidos porque se van a ir a predicar a la playa para Semana Santa y a mandar al infierno a medio mundo. No dice Jesús, van a ser aborrecidos por mi nombre, por causa de mi nombre. Van a ser aborrecidos por predicar el evangelio. Van a ser aborrecidos porque la gente no quiere venir a la luz. Esta es la condenación, dice la palabra, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación de los hombres. Van a ser aborrecidos porque rechazan a Cristo, hermano. Vamos a ser aborrecidos porque no toleran escuchar el nombre de Jesús. Ustedes miraron la noticia, hermanos, hace un mes, hace algunos días, en el Mall América, ahí donde tenemos algunos negocios, hermanos. Amén. Una persona llegó con una camiseta diciendo que solo Jesús es el camino, diciendo que Jesús salva. Prontamente las autoridades de ese lugar comenzaron, hermanos, a querer sacar por la fuerza a ese hombre, diciéndole, si quieres entrar a este centro comercial, si quieres comprar en estos negocios, tienes que cambiarte tu camisa. No puedes entrar aquí porque estás ofendiendo a la gente. El nombre de Jesús, hermanos, traerá persecución. Por la causa del nombre de Jesús, hermanos, seremos aborrecidos de todos, porque la gente no quiere conocer la verdad. La verdad, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad, hermanos. Él es la verdad. No hay otra verdad, no hay otro medio de salvación, no hay otro camino. No hay, hermanos, otra forma de obtener la vida eterna, solamente Jesucristo. Y esto es lo que el mundo no quiere escuchar. Esto es lo que la religión no quiere escuchar, porque ellos se han inventado, hermanos, miles de formas de cómo llegar al cielo. Y ahí está mucha gente engañada tras esas cosas. Pero Jesús dice, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Todos, hermanos, el mundo se volcará contra ellos. ¿Qué más dice Jesús o enseña a sus discípulos? Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis, dice, de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre, la manifestación gloriosa, hermanos, de que Él era el Mesías. Él dice, el discípulo no es más que el maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y dice Jesús, si al padre de familia le llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Les está diciendo Jesús a sus discípulos que las cosas no iban a ser nada fácil. Si se levantaron contra él, hermanos, llevándolo hasta la cruz, si lo llamaron de Satanás, hermanos, a él, imagínense a nosotros. Amén. Se los va a llamar de todo, hermano, de todo. Se nos va a decir de todo. Se nos va a calumniar por todo, hermanos. Se nos va a buscar hasta el más mínimo error que cometamos para exponerlo a la luz. Se levantarán, hermanos, con fuerza contra
sus discípulos, si con el Padre, si con nuestro Señor, si con el Maestro, dice Jesús, hicieron todo esto, ¿cuánto más no harán con los de la casa? Pero con todo esto, Jesús anima a sus discípulos para que no tengan temor. En el verso 26 le dice así que no temáis por nada. Dice, no temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada hay oculto que no haya de saberse. Mas, dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. No tengas temor, les dice Jesús, por todo lo que van a enfrentar, que todo lo que ellos hagan, aún por cubiertamente que lo hagan, saldrá a la luz, dice Jesús, será visto por el Padre, tendrán su recompensa. Les anima a no temer. En el verso 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, dice Jesús. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es a Dios, hermano. No tengan temor del hombre. Lo peor que el hombre les puede hacer es quitarles la vida. Lo peor que el hombre les puede hacer es privarlo de esta vida, hermanos, que es pasajera para nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero no podrán destruir nuestra alma porque no tienen ese poder, no tienen esa potestad. Esa potestad es solamente del Padre. Jesús les dice, no se venden 2 pajarillos, dice, por un cuarto. Con todo, dice Jesús, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún, dice, vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, mamaléis vosotros, que muchos pajarillos, está diciendo Jesús. No tengan temor, que todo lo que venga sobre usted, yo estaré al control de todo lo que venga. Vuestro Padre estará al control de todo lo que venga sobre ustedes. Y si Dios permite que tengan que morir de una manera cruel delante de los hombres, debe de ser así, dice Jesús. Si los pajarillos que se venden tan barato, dice, no salen bajo el control, son atrapados, caen, hermanos, en la jaula, son atrapados por los hombres porque Dios lo permite. Dice Jesús, tengan confianza, no tengan temor a todo lo que os ha de venir. En el capítulo 9 de Lucas, en el verso 10, habla del regreso de estos 12 después de cumplir la misión, y dice que vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Gloria al Señor. Le contaron todo lo que habían hecho. Imagínense el gozo que estos hombres traían, hermanos, diciéndole, Señor, en tu nombre anunciamos el evangelio. En tu nombre, Señor, sanamos enfermos, limpiamos leprosos, resucitamos muertos, echamos fuera demonios. En tu nombre, Señor, hemos regresado a este lugar. Nos hemos encontrado con oposiciones, pero como tú nos dijiste, Señor, nuestro Padre nos ha guardado. Estamos aquí para seguir la misión. Amados hermanos, debemos nosotros de mirar el interés que nuestro Señor Jesucristo mostró, hermanos, por la obra misionera. En Lucas capítulo 10, verso 1 al 12, nosotros miramos que Jesús envió a otros 70 discípulos a predicar el evangelio y les dio las mismas instrucciones. Miramos el regreso de ellos con gozo, hermanos, de haber hecho la obra misionera. Debemos, hermanos, nosotros de seguir el ejemplo de Cristo Jesús, de interesarnos, hermanos, por el evangelismo, de interesarlos por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos, hermanos, pedir en su nombre a nuestro Padre que nos capacite día con día a través de su palabra. Debemos de pedir, hermanos, a Dios que nos ayude para obedecer, hermanos, como los discípulos lo hicieron. A esto, hermanos, nosotros también hemos sido llamados en nuestros días. Tenemos una comisión grande que está, hermanos, frente a nosotros. Y debemos de
aprender de estos principios que Jesús está enseñando a sus discípulos. Que el predicar el evangelio, hermanos, no le va a traer popularidad. El predicar el evangelio, hermanos, no le va a traer ganancia. Amén. No le va a traer ganancia. Aunque muchos en nuestros tiempos estén obteniendo grandes ganancias. Si usted mira, hermanos, es una tristeza. La mayoría de evangelistas hoy en nuestros tiempos es una tristeza, hermano. Tratando de hacer todo tipo de videos con el fin de conseguir dinero, con el fin de conseguir vistas, con el fin, hermanos, de que al fin de mes les llegue, hermanos, una buena recompensa, con el fin de obtener una placa de YouTube, grabando lo que sea necesario, discutiendo por lo que sea, hablando hasta vulgaridades, hermanos, contendiendo, retándose a debates. Eso es el evangelismo hoy en nuestro tiempo. Pero no es lo que Jesús, hermanos, está enseñando. No va a traer ninguna ganancia. No va a traer, hermanos, fama. No va a traer popularidad. El predicar el evangelio va a traer persecución. El predicar el evangelio va a haber oposición, hermano. Cuando usted se levante a predicar el evangelio, va a mirar la oposición de parte de Satanás. El enemigo no quiere, hermanos, que haya personas predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No quiere. No lo quiere. Por eso es que ha presentado todo ese montón de ofertas delante de estos hombres que están llenos de codicia en sus corazones. Yo estuve conviviendo con uno de ellos hace unos años, hermanos, en Dallas, Texas. Le pregunté acerca de la situación en su país. Dice: yo vivo normal como aquí, tengo una casa de $200,000, como en el restaurante que yo quiero. Los demás hermanitos sí, ellos sufren mucho. Esos son los evangelistas de nuestros tiempos, por los que hay que pagar hasta $2,000 para traerlo a predicar un mensaje que ellos se han inventado. No es el mensaje de la Biblia. No es la verdad que Dios les ha mandado a predicar. Amados hermanos, eso no es el evangelio. Aprendamos los principios que Jesús nos está dando. Miremos con atención, hermano, lo que Jesús está haciendo. Que sea el Señor quien nos capacite, hermano. Miremos el ejemplo de los discípulos. Miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Miremoslo. Y cuando prediquemos el evangelio, hagámoslos con el amor de nuestro Dios en nuestros corazones. Prediquemos por gracia, demos por gracia lo que de gracia hemos recibido. Acordémonos, hermanos, dónde estábamos, quiénes éramos. Acordémonos que es la gracia de nuestro Dios quien nos tiene hoy donde estamos. No nos olvidemos de eso. Aprendamos así. Oremos a nuestro Padre. Oremos a nuestro Dios, hermano, que nos capacite como capacitó a sus discípulos. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Dígale: Señor, gracias, porque tu palabra, Señor, siempre trae, Señor, una enseñanza maravillosa para nuestra vida. Hemos visto la necesidad que siempre ha habido, Dios mío, la necesidad que hay y la necesidad que habrá en nuestros tiempos. La necesidad, Señor, de que tu evangelio siga siendo predicado a los pobres en espíritu, a los que están perdidos, hundidos en el pecado, a los que están ahí, Señor, atemorizados, esclavizados, camino a la perdición. Hemos aprendido, Señor, que usted es quien da la autoridad. Usted es quien da las instrucciones
Usted es quien capacita. Usted es quien envía, Dios mío. Hemos visto, Señor, la obediencia que tus discípulos han mostrado. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos capacite, Dios, que nos ayudes cada día a crecer en el conocimiento de tu verdad, que nos enseñes cada día a través de tu palabra, Señor, que vamos a ir a predicar, dónde, Señor, vamos a ir, que nos capacites para enfrentarnos a todas las oposiciones en nuestros tiempos. Ayúdanos, por favor, Dios. Ayuda a los voceros que van por las calles. Ayuda a los voceros que van, Señor amado, por las ciudades, por las aldeas, por los caseríos, por las montañas, por las selvas, por las tribus, Dios mío. Ayúdalos. Ayúdalos, por favor. Que tu Espíritu Santo los respalde con señales, con prodigios, con poder de lo alto, Dios, frente a todo lo que ellos vayan a aparecer. Rogamos, Señor, que les fortalezca, que les pruebas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pedimos misericordia por los gobiernos, por los reyes, por los presidentes, por los gobernadores que se levantan contra esta verdad. Que tu nombre sea glorificado, Dios. Obra en sus vidas, obra en sus corazones, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pido que de entre nosotros capacites a hombres, capacites a jóvenes, capacites a niños, Dios mío, y los puedas usar en la predicación, Señor, del evangelio. Los puedas usar, Dios mío, como usaste a la iglesia primitiva. Donde quiera que ellos eran esparcidos, iban predicando el evangelio del reino. Levanta hombres en nuestros tiempos, llenos de tu poder, de autoridad. Hombres guiados por tu espíritu, hombres obedientes a tu mandato, a tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hombres como Felipe, Dios, que instruyó a sus hijas, que instruyó a su casa. Hombres que predicaron el evangelio en diferentes lugares, que eran movidos por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos a predicar esta verdad, a llevar esta buena noticia. En el nombre poderoso de Cristo, prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas para el sufrimiento, para la persecución, para la escasez, Dios mío. Prepáranos, por favor. Quita todo amor que haya por las cosas terrenales en nuestros corazones. Quita todo afán de la riqueza. Quita todo afán de las cosas de este mundo. Y ayúdanos a preocuparnos por una sola cosa, Dios mío. Por tu reino, por obedecer tu mandato. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracia en esta hora. Te damos gloria, te damos honra, Dios mío. Gracias, 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 Cordero Santo de Dios. Gracias te damos.